Bienvenidos a su podcast Buscando la Clave. Yo soy Héctor Castro y Oscar, vengo a decirte que hay una manera de sanar muy fácil. ¿Quieres que te diga cómo? Necesito la clave para la sanación. Güey. Mira, es que primero tienes que dejar que todo fluya y dejárselo a la naturaleza, tu propio crecimiento. Tú no leas, no hagas nada por tu crecimiento, tú solamente fluye. Ok, me gustaría un libro de esos. ¿Habrá uno de 21 pasos para ser feliz? Mira, yo tengo uno que hice de 15 páginas. Vienen los 15 pasos para que puedas sanar, güey. Oh, pues está muy bueno ese libro, me gustaría saber. Bienvenidos a su podcast favorito, Buscando la Clave. Esta vez, pues como que ya más o menos se van dando cuenta por dónde va este show. Vamos a hablar de la presión social. Y como es costumbre, voy a empezar intentando definir un poco qué es la presión social. Pues presión viene de fuerza, ¿no? Es una fuerza que se aplica hacia adentro o que presiona, que aplasta algo. Por eso es presión social. Y social pues es de la gente. Entonces es como que una fuerza que ejerce la sociedad, las personas hacia nosotros mismos, en los que no nos deja salir de nosotros para ser quienes realmente somos, sino vivimos presionados, pues, ¿no? Entonces, por ahí, Héctor, creo que traes un tema que quieres desarrollar, me estás platicando, ¿no? Es acerca de qué precede, ¿no? Si la libertad o la presión social. Sí, fíjate que acabas de tocar un punto muy importante, güey. Que como mencionas, ¿no? Es una presión porque se oprime para no dejar ser quien eres, güey. Pero en primer lugar, ¿quiénes somos, güey? Por eso mismo quiero empezar con esto de ¿qué precede a qué, no? ¿El condicionamiento de la libertad precede a la presión social o la presión social al condicionamiento de la libertad, güey? Es decir, ¿por qué expongo este punto, güey? Uh-huh. Porque quisiera que pudiéramos desglosar qué precede, ¿no? Porque ¿qué viene primero? El condicionamiento, es decir, que ya venimos con una condición, porque ya lo hemos platicado previamente, ¿no? El condicionamiento de nuestros padres, de nuestra crianza, de la subjetividad afectiva que es implantada en nosotros, eso ocasiona que nosotros tengamos una presión social porque ya traemos una estructura. Entonces, al momento de no cumplir con todas esas estructura, y todas esas exigencias, por así decirlo, conllevamos a la presión social, ¿no? La sociedad, pues en este caso vendría siendo nuestros padres, nuestra familia, porque no estamos cumpliendo con esas exigencias. O primero viene una presión social que ya viene intrínseca antes del condicionamiento de la libertad, ¿no? Porque si nosotros ya venimos presionados desde que nacemos con una presión social de cómo deberíamos de ser, entonces eso obviamente pues va a confundir nuestra identidad, ¿no? Entonces no vamos a poder tener una libertad, güey. Entonces a mí me gustaría ver, ¿tú qué opinas de qué precede a qué, güey? Bueno, yo pienso que primero hay cierta presión social que ya viene desde la crianza, güey. Por ejemplo, fíjate cómo desde cuando nacemos ya tenemos trazada esta como que meta que tenemos que seguir. Como que el tiempo está graduado en éxito, güey. En el que, por ejemplo, te meten a la primaria, güey, y tienes que graduarte como a los 12 años, más o menos, aprox. Después entras a la secundaria y tienes que graduarte a los 15, 16, algo así. Entonces, después entras a la prepa, a la universidad, tienes tu primer trabajo, todo esto tiene su periodo de tiempo. Y entonces después, cuando terminas la universidad, por ahí por los 23, 24, tienes que conseguir tu primer trabajo. Después tienes que tener tu primer carro, güey. Y tiene que ser el año, ¿no? Obviamente tiene que ser el año. Claro. Después tu casa, güey. Entonces como que ya antes de nacer ya tenemos precondicionado que vamos a tener que seguir esta ruta, güey. Como que está graduado el éxito en tiempo y tenemos fechas. Acá tenemos deadlines, güey, que tenemos que seguir. Y pobre de ti si no lo sigas, güey. Entonces yo pienso que precede la presión social a través de la crianza, precede la libertad, definitivamente. Yo también opino un poco similar, ¿no? Porque como que hay un constructo social que ya está estipulado y que tienes que seguirlo, ¿no? Como bien mencionas. ¿Por qué? Porque es una cadenita que viene pues de nuestros abuelos, de nuestros padres, que ellos mismos también hicieron esta presión sobre ellos. Entonces, por ende, pues se va a ir pasando la cadenita, ¿no? Ya veníamos precondicionados desde nuestros abuelos, precondicionados, güey. ¿No? O sea, todo nuestro árbol genealógico nos estuvo condicionando poco a poco y ni siquiera nos dimos cuenta, güey. Y ahora el problema es cuando no cumples esas expectativas que se tienen sobre ti. Porque ya, o sea, son expectativas. Para empezar, ya se tiene una expectativa de que tienes que cumplir esto, güey.
es cuando ya entra pues la depresión y sabes que no estoy cumpliendo con las metas de la vida. Y aquí es donde entra la bromita que estabas al principio, de la autoayuda, ¿no? Y todo esto, ¿cómo creemos que un libro de una frase generalizada para todo el mundo nos va a servir a nosotros, güey? Sí, no, güey. Y es demasiado complicado definir porque antes de entrar en este tema de todos los gurús y todo ese rollo, güey, también me gustaría comentar que la presión social, parte de por qué precede la presión social al condicionamiento de la libertad, también es porque nosotros, bueno, como dice Sartre, ¿no? No nacemos esencialmente hombres ni esencialmente mujeres, güey, sino que nos definimos y nos vamos haciendo y vamos construyendo nuestra identidad, ¿no? Pero cuando nosotros nacemos, pues biológicamente hombre, biológicamente mujer, y hay una presión, ¿no? Porque ya estamos como dices, precondicionados de que si eres mujer, pues nos van a dar la Barbie, ¿no? Si eres hombre, pues te van a dar el carrito, te van a dar, no sé, cualquier otra cosa que represente a una entidad macha, ¿no? Una entidad hombre, güey. Entonces, pues ya venimos como que condicionados con eso y no hay una manera de poder definir ni tener una libertad, incluso de nuestros gustos, güey, nuestra sexualidad, porque has de saber que es muy sexualizado todo este rollo, güey. O sea, desde que somos bebés, todas las estructuras están demasiado sexualizadas. Entonces, eso nos lleva, pues muchas veces a una corrupción de nuestra propia identidad, ¿no, güey? Nuestra propia sexualidad. Entonces, no podemos realmente definir por culpa de la presión. No podemos tampoco llegar a una libertad. Sí, está muy... Fíjate que me recordaste a un tema de Kierkegaard, güey. Acerca de cómo a veces nos da miedo tomar decisiones, güey. O como lo maneja él, el vértigo de la libertad. En el que... por la presión social misma, güey. De hecho, bueno, él tiene un mito en que usa para su vértigo de la libertad. En el que está en una montaña. Es un hombre con los ojos vendados. O en una persona. Y tienes miedo de dar un paso, güey. Ya sea para enfrente o para atrás, porque te puedes caer, güey. Y fíjate, me recordó una historia güey. Que a veces no sé si mi papá es muy sabio y no sabe, o sí sabe que es muy sabio, güey. Pero bueno, una vez estaba él revisando exámenes porque daba clases, era maestro. Y pasé, yo creo que a tomar agua, no me acuerdo exactamente. Entonces, yo miré que estaba reprobándolos a todos y me dice... Qué burros son. Y de seguro van a llegar a sus casas, sus papás les van a preguntar que si cómo les fue en el examen y van a decir, me reprobó el maestro, pero todos reprobaron, papá, o sea, no hay problema, pues, ¿no? Y me quedé pensando, esto es como el consuelo de los tontos, ¿no? Algo así como el cómo cuando a todos les va mal, no me va tan mal, ¿sabes? Y más o menos tiene que ver con el vértigo de la libertad, cómo nos dejamos influenciar por las masas cuando en lugar de tomar nuestras propias decisiones con los ojos vendados, estamos escuchando al eco de las masas, de lo que te digan que tienes que hacer, en lugar de tomar tú las riendas de tu propia decisión. Mejor esperas a que todos lo hagan y dices, ni modo que todos se equivoquen. O por ejemplo en el caso de la religión, bueno, no quería, bueno, ya toqué la religión. En el caso de la religión que dicen todos oran bien, entonces todos se tienen que ir al cielo. Ni modo que todos estén orando mal, no creo que todos se vayan a ir al infierno. Y de esa forma es mucho más fácil, es donde se expresa el vértigo de la libertad, el cómo nos da miedo asumir nuestras propias decisiones para seguir a la manada, pues. Fíjate que qué curioso también. Bueno, no sé si es esto lo que mencionabas, pero también me llegó a la mente, güey. La métrica comparativa en ese aspecto, ¿no? De que, bueno, tu papá reprobó a todos y está bien. Hay una... Muchas veces uno dice, bueno, pues no me fue tan mal como a él, ¿no? Entonces ya es una ganancia, güey. Sí. Siendo que tú podrías haberlo hecho mejor por ti mismo. Exactamente. Pero hay una métrica comparativa basada en el otro, güey. Entonces estamos como que con este pedo del amo y el esclavo, ¿no? De que estamos buscando la validación externa para poder sentirnos mejor. En este caso, güey, es una validación propia, externa. Es decir, que nosotros estamos viendo que a otro le fue peor que a nosotros y por eso nos da alivio. En lugar de poder buscar una verdadera, no sé, no voy a decir sanación, un verdadero conocimiento, güey, un verdadero esfuerzo realmente. O sea, no solamente estarte basando en la métrica comparativa del otro, güey. Y volviendo al tema de
de los gurús. Te encanta, ¿no? Los pseudosanos. Habría que... Sí, no, sí, ya vi tu libro de autoayuda. No, y fíjate que los libros de autoayuda son bestseller en el mundo, güey. Pero, a ver, yo creo que vale la pena definir de una vez por todas, güey, ¿qué es eso de pseudosano? Bueno, es un concepto muy utilizado por nosotros. Creo que lo han escuchado en varios podcasts. Han escuchado nuestras risas al respecto, nuestras burlas. Y pues vamos a explicar un poquito qué es este pseudosanismo, ¿no? Esta cultura de la pseudosanación muy peligrosa. La pseudosanación es todo aquello que no tiene fundamentos, pero que te lo venden como absoluto, ¿no? Es decir, todos esos conceptos erróneos que existen en las redes sociales, en cualquier otro lugar de divulgación de información amarillista y demás, que está, como bien mencioné, totalizado como un absoluto cuando realmente no tiene ni siquiera ningún fundamento, güey. Por ejemplo, esto de déjaselo todo a los astros, déjaselo todo a la luna. Sí. Yo me enamoro cuando la luna está llena. La ley de la atracción. La ley de la atracción, güey. Basura completa, güey. O sea, okay. Esa madre es un super mega bestseller, güey. Ha hecho ganar demasiado dinero, pero no, güey. No se crean nada de esto. Y fíjate que tiene que ver eso, güey, con lo que dije del vértigo de la libertad, güey. El cómo es más fácil dejarle la obligación de decidir a la luna, a los astros, pues al destino y todo eso, en lugar de tomar nuestras riendas, güey. Sí, exactamente, güey. Tiene que ver. Es que realmente tenemos miedo de aceptar quiénes somos, güey, ¿sabes? O sea, como tenemos una estructura y una presión social intrínseca, entonces no nos da la manera de poder aceptar qué somos, güey. O sea, es decir, no queremos salir de esa estructura y por eso es que buscamos la métrica comparativa en el otro, güey. Uh-huh. Porque nosotros no queremos ser auténticos y no queremos salir de la burbujita, güey. Entonces, necesitamos una validación. Entonces, por eso es que busca mucha gente estas sanaciones temporales, güey. Con otra persona, con otros conceptos que ellos les vengan a decir y les vengan a vender un concepto basura de sanación que les va a durar lo que le tenga que durar a la persona, pero realmente no va a ser algo que le va a dejar valor, güey, o que va a ser a largo plazo, güey. Simplemente es a corto plazo. Con efectos placebo, güey, en realidad, ¿no? En lugar de realmente curar la enfermedad de raíz. Exactamente, güey. Entonces, se busca seguir en el rebaño, güey. No se busca salir de él. Como diría Nietzsche, el superhombre, güey. Siempre queremos estar en el rebaño. Y es muy peligroso esto, güey, porque, fíjate, hay muchas páginas, no nomás de pseudosanación, güey, sino de cualquier otra cosa, que están totalizando conceptos cuando realmente no debe ser así, güey. Por ejemplo, hace poco miré uno de... No recuerdo exactamente qué era la página, güey, pero recuerdo que la imagen decía: no se dice no me gustan los niños. Se dice... tengo problemas existenciales, no acepto mi propia infancia, tengo niñofobia, güey. O sea, niñofobia, no mames. Niñofobia. O sea, no me tienen que gustar a fuerza los niños, entonces. O sea, si no te gustan los niños, quiere decir que tú eres una persona que está rota, ¿no? Tienes problemas. Completamente, exactamente, tienes problemas. Entonces, hay personas que realmente no decía esto, no escribía a las personas que no quieren tener hijos, pero de todas maneras entran ahí. Hay personas que deciden conscientemente, güey, porque yo creo que es una decisión más consciente el decidir no tener hijos que el tener hijos, güey. Porque al momento de decidir no tener hijos, pues no traes a otra persona al mundo a seguir sufriendo, güey, a seguir viviendo en una sociedad desculturalizada, güey. O sea, estás haciendo un favor, incluso, yo creo, güey. Pero, la presión social de los papás, ¿no? ¿Y la novia para cuándo? Y cuando tienes novia, ya hace falta el anillo, ¿no? A casarse. Y después, ya que se casan, oye, ¿y para cuándo el primer hijo? Sí, güey. Luego el carro, la casa. No, güey, no. No, y luego deja tú, güey. La tía en Navidad ese. ¿Y cuándo la parejita para...? Yo a tu edad ya tenía 2 hijos, los mantenía, güey. O sea, no hay comparativa, güey. O sea, eran tiempos diferentes, cabroncísimamente. O sea, ahorita la economía está por los suelos, güey. Creo que un problema muy grande es ese, ¿no? Estarnos comparando con nuestros bisabuelos o incluso nuestros abuelos, ¿no? Que a los 12 años ya tienen su casa propia, ¿no? Por exagerar, ¿no? Pero, o sea, era muy diferente, pues, la economía material que se manejaba antes a la que se maneja ahora. Sí, de hecho, no hay métrica comparativa porque son tiempos completamente diferentes, güey. O sea, no se puede. Y fíjate que esto te lo ha sabido vender muy bien la industria, güey. Porque antes era material, pues tú tenías que tu casa y tu carro, güey. Era como que las metas, ¿no? Eran los objetivos como tu checklist. Pero antes era material. Y ahora como que es geoobjetivo, güey. Geoobjetivo. O sea, como que los objetivos están en una ubicación, güey. Ok. Fíjate este concepto que se me ocurrió, güey. O sea,
Ahora cuando abren un bar nuevo, todos tienen que ir. Checkmark. Después tienes todos mis amigos están yendo a Europa. Ah, tengo que ir a Europa. Checkmark. Y como que nos están forzando de cierta manera a ser felices en función de modas, de lugares, güey. Todos mis amigos van a ir a una fiesta. Todos mis amigos están yendo a bodas. Tengo que ir. Y deja tú. No es nomás ir, güey. No es ser feliz, sino es que los demás sepan que fui y que estoy siendo feliz. O sea, no importa que yo sea feliz. Lo que importa es que los demás crean que estoy siendo feliz. Y por eso... Que vean que eres feliz, Que vean que soy feliz. Y por eso tengo un montón de historias en la fiesta. Por eso tengo un montón de lo que estoy comiendo, güey. Para que los demás me validen que estoy siendo feliz, güey. Y fíjate, cómo... güey, increíble esto. Pero es... Cuando tú ves a las personas exitosas, los perfiles, los que todo el mundo dicen, qué envidia, quisiera ser como él, qué envidia acá, son gente que tiene en sus historias un montón, que ha visitado un montón de lugares. No es personas que tienen muchas casas, güey, es personas que tienen un montón de países a los que han ido. Y eso tiene que ver en cómo ya la economía cambió y es mucho más difícil pues comprar casas y carros y ahora te las venden por experiencias, güey. Te dicen, no nos vamos a llevar nada material de este mundo, se va a quedar aquí, pero hay que a la mochila la tenemos que llenar de experiencias, tenemos que viajar y nos los han sabido vender muy bien la industria y por eso las agencias de viajes y los de aviones y todo eso se hicieron ricos a través de nuestras experiencias, güey. Cómo la industria cambió la forma de felicidad, güey. Increíble. Sí, güey. O sea, es el mismo concepto si te fijas, güey. Amo y esclavo, pero siempre va variando, güey. Siempre se está minimizando un poquito más el hecho de ser un esclavo, güey, ante el amo, ¿no? O sea, te lo venden muy bien, como dices, ¿no? De... Bueno, la felicidad en viajar y la madre, o sea, hace esto, hace aquello. Incluso lo que dices, ¿no? No es ir nomás a la fiesta, sino entrar en el círculo de felicidad colectivo para que tú también estés en él, güey, y seas validado. Está muy cabrón. Es decir, tú no tienes derecho a ser feliz por tu cuenta, güey. Si no vas, qué amargado, o sea, y hay una etiqueta, güey, fíjate, ¿eh? Qué cabrón esta comercialización de todos estos conceptos, güey, donde todo es etiquetable, güey. Por decir, como en esta imagen, retomando, de que se está etiquetando que la persona que no le gustan los niños, que no quiere tener hijos, es porque tiene problemas y que no ha sanado su infancia, güey. Cuando realmente no es así, ¿no? Como ya lo mencionamos. Entonces, este pedo de las totalizaciones, güey, de conceptos en redes sociales es excesivamente peligroso. Y el problema está en que buscamos una validación externa, güey. Y no nos centramos en validarnos a nosotros mismos, güey. Cabrón, güey, sí. Entonces, aquí entra un concepto, güey. ¿Quién tiene la culpa, güey? O sea, ponte a pensar de todo lo que esto conlleva, güey. Y dime, ¿quién tiene la culpa, güey? ¿Es el amo? ¿Es el esclavo? ¿O es el trasfondo de eso, güey? Yo creo que ha sido la sociedad, güey. Me parece que el concepto de felicidad lo han ido manejando muy bien la sociedad, güey. Cómo ahora te exigen ser feliz, güey. No te dicen encuentra tus pasiones o haz lo que te guste. No te dicen tienes que ser feliz. Fíjate, estaba escuchando una conversación acerca de un libro que quiero leer, güey, de un español, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el libro se llama Happycracia, güey. Happy, pues, de feliz, y cracia, pues, es de un gobierno, un absolutismo, en el que cómo la felicidad nos gobierna, güey. En lugar de nosotros alcanzar la felicidad, nosotros vivimos tratando de llenar las expectativas de ser felices, güey. Está muy, muy cabrón, güey. Cómo la presión social nos afecta no solo para las cosas malas, sino las cosas buenas las transforma en presión, güey. Sí, güey. Está muy cabrón. Como esto de la... O sea, ahora la felicidad entra en la presión social, pues. Exacto. Diciendo que es algo que... Vivimos presionados para ser felices, güey. Que para empezar, ni siquiera es un absoluto la felicidad. Porque tú no eres feliz todo el tiempo, güey. Puedes ser pleno, sí. Pero felicidad es un estado anímico, güey. O sea, tú no puedes vivir siempre en felicidad cuando estas presiones sociales, estos conceptos, las redes sociales te dicen, tienes que ser feliz casi te dicen que tienes que ser feliz para que seas exitoso, güey. Entonces, ¿qué éxito, güey? O sea, estamos hablando
Y deja tú, se mezcla el éxito financiero con el éxito emocional, güey. Entonces ya entran otro tipo de presiones, güey, porque es la presión social mezclada entre financiero y emocional. Entonces está muy cabrón, güey. ¿Cuándo vas a llegar realmente a esa felicidad que te están tratando de vender, no? Como que cada vez se intenta hacer un poquito más complicada para que siga habiendo negocio, güey. Claro, es alimentar a las grandes corporaciones todavía. Y pues precisamente los gurús es lo que hacen, güey. Es amo y esclavo totalito, güey. Entonces, ¿cómo podemos salir realmente de esta estructura de la presión social? Aguanta, güey. Oye, pero todavía no definimos a los pseudosanos. Los pseudosanos, güey. Se me pasaba, güey. Bueno, pues pseudo viene de la falsedad, de todo lo que pues no tiene sustento, pues es falso. Y pues sano, pues sabemos todos, ¿no? De la sanación, de estar bien, saludables, tanto físicamente como mentalmente y demás. Entonces, se denomina pseudosano porque es una sanación temporal y falsa, güey. Entonces, la gente busca soluciones temporales la mayoría del tiempo, güey. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente no está dispuesta a escuchar un video de 2 horas, güey, a ir a una conferencia de 1 hora y media, a leerte un libro de incluso, güey, 150 páginas, 200 páginas que te pueda dejar de valor, que te pueda servir. Están solamente dispuestos a ver videos cortitos de 15 minutos, de 20 minutos, de pura basura que te quieren vender para que tú puedas sanar, pseudo sanar, o libros de 50 páginas, güey, de 30 páginas. Realmente son solamente ensayos, güey. Entonces, por eso es que es pseudo sano, güey, porque el problema está en la totalización de los conceptos. Todo esto se cree que es absoluto. ¿Por qué? Porque el conocimiento que creen creer lo están totalizando, güey. Es decir, están tomando como conocimiento conceptos erróneos que hay en redes sociales cuando realmente no son nada buenos, güey. O sea, no te están dejando nada de valor, no son absolutos. No sabes ni siquiera dónde los sacaron, güey. Muchas veces solamente son inventados, son arrojados, ni siquiera vienen de un libro, ni siquiera vienen de un sustento, no tienen fundamento. Entonces, ¿sabes, güey? O sea, solo repiten frases de microondas porque por ahí dicen, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar que nosotros... Creo que lo manejé en un podcast pasado, no recuerdo exactamente, pero nosotros que nos creemos especiales y únicos, ¿cómo podemos creer que un libro o unas cuantas frasecillas de un coach que apenas nos conoce va a saber cuáles son nuestras necesidades? O sea, ¿cómo va a detectar nuestro problema? Creemos que va a llegar alguien y nos va a decir, no, es que te falta motivación para vivir y es por eso que estás en depresión. O sea, motívate, o sea, haces esto y te aseguro que vas a ser feliz. O sea, ¿cómo sabes, güey? Ni siquiera te he contado mis problemas. O sea, no, es que tú lees este libro, es de autoayuda, güey. Son los 7 hábitos para que seas una persona altamente feliz, ¿no? Y, o sea, increíble. Yo he leído varios de esos libros. Y de hecho leí el del 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y no me ayudó para nada. O sea, son cosas que yo ya sabía para empezar, güey. O sea, son cosas que son bien lógicas, güey. Y es obvio, pues, porque es material que es digerible para todo el mundo. Yo lo leí y dije, güey, o sea, yo este concepto no se me hace nada nuevo, no se me hace nada difícil de llegar a él. Me parece muy lógico. ¿Cómo es posible que sea best seller? ¿Y cómo es posible que a alguien realmente... Bueno, muy seguramente sí hay gente a personas a las que les ayuda. Porque sí son conceptos, pues... Son lógicos, pues, pero si no te pones a pensar determinadamente en ello, tal vez no llegues a ello. Pues sí, supongo que hay gente que le ayuda, pero insisto que es un placebo, es una curita, no tiene nada que ver con el problema de raíz. Y yo creo que aquí tiene mucho que ver, güey, la presión social de cómo la gente te mira para no ir a solucionar tu problema real. Y tu problema real, ¿cómo lo solucionas? Yendo al psicólogo. Ah, pero vas al psicólogo y te dicen, oye, ¿estás loco, güey? ¿Cómo es el psicólogo? No, eso es de locos. Mejor me compro un librito de autoayuda que nadie me va a ver que lo compré. Entonces no hay presión social. Yo lo leo y voy a salir de la depresión. ¿Cómo afecta la presión social de raíz, güey? A que no vayas al psicólogo que realmente te va a ayudar a tu problema. Sí, güey. Pues de hecho para eso pues es la carrera y la profesión, ¿no? Tal cual. Porque son profesionistas y ellos realmente te pueden ayudar más allá de un libro, como bien mencionas, de autoayuda. Y deja tú, güey, no nomás es eso. O sea, por culpa de esta presión social de que nos llaman locos por ir al psicólogo, cosas así, entra esta
divulgación de conceptos y desinformación, güey. Porque la persona que lee ese libro de autoayuda va a correr la voz a otras personas y va a decir, yo leí este libro y me ayudó mucho, tú léelo también. Entonces, aquí entra esta cadenita de que tú vas recomendando cosas a otras personas y realmente ni siquiera conoces a esa persona y tú solamente estás asumiendo que eso que a ti te ayudó le va a ayudar a esa otra persona también, güey. Que de hecho también es lo que hacen los coaches. Es una de las cosas que tienen de que lo que a ellos les ayudó en algún momento o que les está ayudando en este momento te lo están vendiendo. Entonces solamente están vendiendo cosas ajenas y se lo están vendiendo a otra persona y están generando dinero con base a eso, ¿no? Pero pues es demasiado complicado, güey, porque pues son conceptos erróneos, no sirven para nada, realmente no le van a servir a toda la gente y pues entra mucho esta presión social también, güey. Mucha presión social y yo creo que aquí entra también, es un tema de meritocracia también, güey, porque se hace un loop en el que te dicen, no, pues es que te falta motivación y tienes que hacer esto para lograr esto. No lo haces, no lo logras y te dicen, no, pues es que te faltó echarle más ganas, güey. Entonces vuelves otra vez y tienes que comprar otro libro. Entonces, y vuelves a aplicar los nuevos pasos, no te vuelve a salir, te falta todavía, y siempre es tu culpa, pues. Siempre afecta en cómo la meritocracia te echa la culpa de que tienes que ser tú el que logre. Es tu mérito, pues, cuando en realidad la meritocracia es un tema que yo creo que no existe, güey, realmente una meritocracia en el mundo porque... como diría Heidegger, pues venimos arrojados al mundo, güey, previo de condicionamientos. Cuando, por ejemplo, en la revista Forbes sale la gente más rica del mundo y se le atribuye que son la gente con más mérito, güey. Cuando en realidad, por ejemplo, en el top 20, güey, de las personas más ricas del mundo, 3 son los hijos del tipo de Sam's Club. ¿Qué mérito tiene haber sido hijo del vato de Sam's Club? No es nada de mérito eso, güey. O sea, ¿y por qué no le dan mérito a la gente que fue pobre y que subió a una clase social de por ejemplo, media alta, por ejemplo? Porque yo creo, güey, o sea, el dinero... No soy financiero ni economista, pero es mucho más fácil tú tener dinero y hacer más dinero. Porque si tú tienes, no sé, $10 millones, pues es más fácil ponerte a hacer negocios, comprar casitas y la madre, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si eres pobre y apenas tienes vives al día, güey. Apenas compras un huevo y te sobran 10 pesos. ¿Cómo vas a generar más riqueza de ahí, güey? Y aquí entra la meritocracia. ¿Dónde existe la meritocracia? No es cierto, pues. Y aquí entra la frase esta de el pobre es pobre porque quiere. No es cierto, no, güey. No. Es imposible saber. O sea, qué cabrón está cómo se juega la meritocracia en contra de nosotros, güey. Y cómo la gente que está arriba te mete presión social de decirte es que te falta echarle ganas, tienes que trabajar más. Y también, fíjate, los trabajos, cómo nos meten presión social, güey. Cuando recién ingresamos a un trabajo y tenemos un sueldo, pues, relativamente bueno. Incluso es mejor que el sueldo que teníamos antes, ¿no? Supongamos. Entonces te acostumbras a cierto estilo de vida, entras a una zona de confort y después tal vez te acostumbras y dices, ¿sabes qué? Este trabajo realmente no me gusta tanto. Pero no puedo renunciar. Porque te da miedo, te mete presión social, el miedo de que no puedes tal vez conseguir otro trabajo con el mismo sueldo. O qué tal que renuncies y ya no vuelves a conseguir trabajo en 1 o 2 años, güey. Fíjate cómo afecta también el trabajo, la experiencia laboral y cómo cuando subimos de una clase, ponle de clase baja a media baja, nos da miedo volver a bajar a la clase baja. O nos da miedo no mantenernos, güey. Entonces vivimos en una presión social de estar trabajando en un trabajo que no queremos en función de estar perteneciendo a una clase social que tal vez ni siquiera queremos estar ahí, pues. Tal vez es un estilo de vida que es de comprar relojes caros, camisas caras para estar impresionando a gente que no nos importa, estar en una clase social y que los demás digan que, qué exitoso el Inge, ¿no? Sí. La validación. La validación del otro, güey. Increíble cómo nos afecta también en ese sentido la meritocracia y la presión social a través del trabajo. Claro, güey. Como bien mencionas, pues ¿qué mérito va a tener, ¿no? O sea, vienen arrojados, pero de una manera buena, güey. O sea, nacieron una familia donde no les faltó. Y como dices, ¿no? Con estos libros de los 7 hábitos de las personas más eficientes, pues son cosas muy lógicas, güey, como dices. O sea, son conceptos primarios que cualquier persona yo creo que debería de tener, güey. Debería de seguir. Que es la disciplina, que son cosas normales, vaya, que no deberían de tener ningún tipo de mérito, güey, porque creo que cualquier persona efectiva pues pudiera hacerlo. Válgame la redundancia, ¿no?
Y sí, ¿no, güey? Buscamos pues siempre la validación. Siempre estamos buscando validación. Y estos gurús, pues, de hecho, incluso ellos buscan la validación, güey. O sea, estamos agarrando esos conceptos cuando ni siquiera sabemos ellos qué tan sanos están, ¿no? Porque tal vez esa persona que te está vendiendo este concepto ni siquiera ha ido al psicólogo, güey. Ni siquiera se ha intentado sanar, ni siquiera ha intentado buscar ayuda profesional. Y simplemente se está vendiendo pues algo que vio en un libro, güey. Algo que escuchó en internet. Y pues no sabemos el historial clínico de esa persona, güey. O sea, es un peligro totalmente. Es todos estos conceptos erróneos que existen y que están divulgados machín en todas las redes sociales. Y luego los peores de los coach no son los motivacionales. A mí se me hace que los peores son los de ligue, güey. Los que te dicen, yo te voy a hacer hecho, que consigas pareja. Y son vatos pues súper atractivos, ¿no? El Capitán América. Y no, yo nomás le hablo y... quiere salir conmigo. Oye, pues, imagínate, estás súper, o sea, mamadísimo, guapo. Obviamente te van a decir que sí. Estás condicionado a que te digan que sí. O sea, no me vas a decir a mí que estoy todo feo que me voy a conseguir con una modelo, pues así nomás porque tengo carisma. Carisma. O sea, increíble, güey. Y hay muchos canales que te hablan acerca de que el carisma, pues sí, el carisma es una herramienta muy buena, es cierto, pero no te va a resolver la vida. Y hay muchas veces que si tú no naces con el carisma, se puede desarrollar, pero no al carisma como de llegar a ser presidente de la república. O sea, es complicado, güey. Y fíjate que ahora que tomo este tema, como el hecho de nacer bonito, guapo, o bonita o guapa, te da mucha ventaja sobre las personas que nacen feas, güey. Por ejemplo, yo que estoy feo, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria, no sé, que quiero acercármele a una mujer que me gusta, bueno, niña o adolescente que me gusta en aquel entonces, yo tenía que ir y esforzarme a sacar plática, a hablar con la mujer esta, güey. Entonces, desarrollo habilidades de conversación. Mientras que la mujer que está ahí esperando, siendo receptiva, no está esforzándose para nada, güey. No está desarrollando ninguna habilidad. ¿Qué quiere decir esto traducido con el tiempo? Que, por ejemplo, ya después de los años que yo sigo, como yo soy feo, sigo desarrollando esa habilidad conversacional. Por eso soy bueno platicando ahorita, ¿no? Y desarrolla esa habilidad conversacional, pues yo me voy a hacer bueno platicando, voy a ser bueno conversando. Mientras que por eso se dice que los bonitos, los guapos están tontos. Porque ellos no tienen que esforzarse para nada. Tienen que sentarse y esperar a que vengan y el mundo es fácil para ellos. Pues ellos solo están esperando a que se les resuelva la vida. Y normalmente las personas que son de rasgos guapos, bonitas, normalmente vienen de familias que tienen buen dinero porque es como materia prima. Pues las mujeres bonitas son muy cotizadas y normalmente por la reproducción de la especie van con proveedores, ¿no? Con gente que tiene dinero y pues y se va la cadenita de ahí porque surge este mito de que los bonitos, las bonitas son feos. Digo, son feos, son tontos. No es cierto, es que no desarrollan las habilidades por culpa de ser guapos. Pero no necesitan batallar, no tienen que batallar. Así es, bien, la vida es modo fácil, güey. Sí, pues, nacen en cuna de oro. Y fíjate que abordando un poquito también estos conceptos, güey, de la presión social. Y ahorita tocando un poquito un tema, güey, que se me pasó a decir, es sobre la paternidad en general, güey. Papá y mamá, ¿no? Por ejemplo, ¿en quién cae más el peso de la presión social de la paternidad, güey? Siempre cae en la maternidad, güey, o sea, en la madre, ¿no? Porque el padre, pues, realmente no tiene mucho tipo de presión social externo ni interno, güey. Porque cuando la mamá necesita tener tiempo para ella, ¿no? Necesita tener tiempo recreativo, necesita salir y demás. Y, no sé, necesita a alguien que cuide a su niño. Puede ser la mamá, puede ser cualquier otra persona. Pero solamente por ese hecho, güey, de que necesita un tiempo porque es un ser humano y también necesita recreatividad, ya hay una etiqueta, hay una juzgación de que esa persona, pues, no le importa a su hijo, que va pues con otras personas, no sé, con otros hombres, que va a meterse con un hombre. O sea, hay muchísimos conceptos, güey, que realmente no tienen ningún tipo de estructura. O sea, simplemente son asunciones. Pero si el hombre, güey, si el padre quiere hacer eso y se quiere hacer irresponsable de su hijo y solamente quiere verlo como un objeto, como una membresía incluso, güey, yo podría decirlo, ¿no? Porque no en todos los casos, pero el hombre pues da una cierta cantidad de dinero en la manutención. Y él puede ver a su hijo cuando él quiera, ¿no? Puede ser el fin de semana, puede ser uno que otro día, un momentito. O sea, es como una suscripción que está pagando para ver a su hijo, ¿no? Por así decirlo.
Pero nadie, güey, lo va a juzgar por seguir andando de peda, por seguir andando de mujeriego, por seguir andando, viviendo su vida, ¿no? Simplemente, güey, que tampoco está mal que haga eso, pero simplemente está viviendo su vida y no va a haber una juzgación tan grande como a la mamá, güey. Entonces, aquí también, retomando esta imagen que te estaba comentando, entra este concepto de reproche incluso, güey. Porque ya me acordé que la página se llamaba Maternidad y Crianza, güey. Entonces... Qué mala. Que todo le dislike. Repórtenle. Son muchos colectivos de mamá, muchas personas que tienen esta situación de que, no sé, tal vez tienen resentimiento con los padres de sus hijos porque no se hicieron responsables y entra este ataque, güey, que realmente es un ataque hacia todas las personas que no se hacen responsables, a todas las personas que no gustan los niños, porque ellos están resentidos y entonces se está totalizando un concepto de resentimiento hacia esas personas y mucha gente está estando de acuerdo en esto. Entonces está muy cabrón, güey, porque es un resentimiento que se totaliza como un concepto, que se totaliza como un daño, como una ruptura. Entonces, güey, está cabroncísimo, güey. Está muy denso, güey. Es el peso de la paternidad está muy cabrón, güey. Entonces, la maternidad pues siempre se queda con todo el peso de ello, güey. Por eso ahí resulta cómo se premia a las mamás que dicen soy mamá y papá, mamá luchona. 4x4. 4x4. Y cuando el papá hace su trabajo de papá, pues ni siquiera le dicen nada, no lo premian, no le dicen. Ni siquiera, es más, de hecho creo que ni había Día del Padre hasta hace poco, o no se festejaba, ¿no? Y el Día de la Madre pues siempre es un evento súper grande, ¿no? Y con un montón de sucesos importantes. De hecho, sí, pero también discrepo un poco, güey, porque como normalmente los padres casi no se hacen tan responsables, güey. Uh-huh. Cuando un padre se hace responsable, empieza a subir, y fíjate, ¿no? Aquí entra otra vez las redes sociales, güey, la presión social, que empieza a subir fotos con su hijo, que anda en fulanita parte, que lo llevó a comer, que lo llevó al parque, cuando realmente no se sabe el trasfondo, ¿no? Que esa persona tal vez realmente no se hace responsable emocionalmente, que es la responsabilidad más grande que tienen los padres, y solamente se está haciendo cargo de la felicidad temporal, güey, de lo material. Entonces, ¿y qué pasa, no? Que toda la gente dice, wow, qué buen padre, güey, o sea, está haciendo su chamba, qué buen hombre tienes, o qué buen hombre es el padre de tus hijos, güey. Entonces, no sabemos el trasfondo y entra siempre esta misma asunción, güey. Y como al contrario de la madre, que si la madre sube una historia en un antro, sube una historia con una amiga en el café, etc. No la bajan de facilona. No la bajan de facilona, güey. Entonces no se hace responsable de su hijo, o sea, no hace nada, tiene sugar. Sí, güey. Entonces, güey, está bien cabrón, güey, porque se le da todo el peso de la paternidad lo tiene la madre. Y el padre es recompensado por el más mínimo esfuerzo, güey. Sí, es verdad. Entonces, es un concepto bien cabrón, güey. Oye, y no relacionándolo con respecto a la paternidad, pero sí con las redes sociales. Fíjate cómo hay como deseos de segundo orden en las nuevas generaciones, en el que están muy pendientes de que les guste, de que les gusta que les guste a los demás. Fíjate, siempre acá rato te estoy hablando que hay 3 realidades, ¿no? Me la llevo diciéndote que la ideal, la real, pues, o sea, el mundo real y lo digital, güey. Fíjate, es la primera vez en la historia de la humanidad que nosotros, ya ves que hablamos de cómo nos condicionan las condiciones. Uh-huh. Es la primera vez en la historia de la humanidad que nosotros somos responsables de las condiciones, güey. Fíjate, o sea, bueno, lo voy a poner en contexto. Digamos que yo me hago un perfil de Facebook y mi avatar, o sea, yo voy a poner la fotografía que yo quiera. Pero como yo estoy seguro que me van a ver personas, pues yo, o sea, voy a elegir una buena cámara, un buen fondo, una buena pared, que tenga iluminación decente. Y una vez que me tome la foto, pues la quiero que tenga... le voy a poner filtros, ¿no? Para quitarme los granos y todo ese show. Entonces, ¿cómo afecta... estoy afectando la visión, el juicio del otro, güey? Y de cierta manera esto me recuerda un poco al mito de Narciso, güey. De cómo Narciso nació como un joven muy guapo y enamoraba a todas las ninfas. Por ahí creo que una ninfa que se llamaba Eco, que se enamoró de Narciso. Uh-huh. Eco. Bueno, se enamoró de Narciso y no le hizo caso a Narciso porque se creía muy guapo, güey, se creía muy superior. Entonces Eco se fue a esconder en una cueva por ahí, entonces nomás quedó su voz, no me acuerdo cómo estuvo exactamente, pero su madre, creo, Némesis, que es la diosa de la justicia y la venganza,
se quiso vengar de Narciso por engreído. Entonces le puso una maldición de que cuando se viera su reflejo en el lago, se iba a enamorar de sí mismo. Y entonces se enamoró de sí mismo y se miraba a diario. Tantas veces se miraba que terminó ahogándose, güey. Y me parece que muchas veces esto le pasa a las generaciones nuevas, en los que disfrazan tanto la imagen que son de ellos mismos en redes sociales, que terminan enamorándose de sí mismos. Y cuando se ven reflejados en un espejo real, por así decirlo, terminan ahogándose, güey, en falsedad, pues. O sea, se dan cuenta que no son lo que son realmente en sus redes sociales, que es un avatar diferente a ellos. Pero la presión social de tener que seguir con esa cadenita de likes. Si aquí tuve 500, pues ahora quiero 600. O luego 700, pues. Entonces, tienen que ir editando cada vez más su verdad, güey. Entonces, tienen que vivir en una mentira para complacer a un otro. Y ellos creen... O sea, los que lo ven dicen, cómo tiene likes, qué famoso, qué popular, qué exitoso. Pero en realidad, cómo viven aprisionados por los esclavos, por así decirlo, ¿no? Porque ellos creen los amos, pero en realidad viven presionados por los esclavos, por complacer a los esclavos, güey. Sí, güey. Es que si no hubiera un esclavo, pues no existiera el amo, güey. Entonces también el amo también busca la validación externa, güey. Por eso también los gurús son muy narcisistas, güey. Tocando ese tema. Son demasiado narcisistas. Son personas que buscan la validación y siempre están constantemente buscando validaciones, güey. Entonces, ellos no pueden estar sin estar validándose, güey. De hecho, cuando tú quitas de golpe esa validación de esos amos, se quedan completamente fríos, güey. O sea, si tú refutas a un amo, él te aseguro que no te va a saber contestar, güey. O sea, no hay un fundamento, pues. O sea, no tienen un fundamento, no pueden contestarte, solamente buscan una validación, alimentar su ego, seguir siendo narcisistas, güey. Por eso es que siempre, fíjate, utilizan mucho una psicología inversa, güey. ¿Y sabes por qué? Porque realmente no saben nada, güey. Si tú preguntas algo, ellos te van a responder con una confianza, pseudo confianza de, pues no sé, tú dime, tú sabes más que yo. Ok, es verdad, güey. O te lo respaldan con sus hechos, ¿no? Entre comillas. No, pues mira, yo soy rico, he hecho millones. ¿Tú qué has hecho? Sí, güey. O sea, y ni siquiera te dan el sustento realmente. Ándale. ¿De dónde salen esos millones, güey? Puro ad hominem, pues no atacan el argumento, atacan la persona, en realidad. Sí, güey. O sea, incluso todos estos gurús no ponen su vida privada, por así decirlo, al público, güey. Es decir, ¿dónde está tu empresa millonaria, güey? ¿Dónde está? O sea, tú me estás vendiendo que tú eres millonario y que de esta manera, con estos hábitos, haces tantos millones, o que tienes tantas mujeres, o que puedes conquistar a cualquiera. ¿Y dónde está eso, güey? O sea, ¿dónde está lo que me estás vendiendo, pues? No está el material. Solamente me estás vendiendo algo al aire, güey. No sustentan lo que dicen exactamente, güey. Y sí, güey. O sea, vivimos en una sociedad romántica, güey. La sociedad romántica, ¿por qué? Porque se romantiza todo, güey. O sea, estamos romantizando nuestro propio reflejo en redes sociales para que otros puedan romantizarnos y se vayan enamorando poco a poco de nosotros y estén validándonos y siempre pues estemos buscando esa validación, güey. Entonces nunca se rompe esta muy esclavo, güey. Oh, güey. Y hablando de validación, güey, y de amor y de sociedad romántica, me quedé pensando, oye, también la presión social que ejerce cuando conoces a una persona y cuándo es el tiempo necesario para decir te amo. ¿Cuándo? O sea, tú no llegas como Patricio, güey, que llega... Patricio, dile algo al cliente, algo que le gustaría escuchar. Y llega Patricio, te amo. No. O sea, ¿cuándo es? O sea, tú no llegas, conoces a alguien y te amo. No. Tiene que pasar un tiempo, güey, ¿no? O sea, ¿cuánto es suficiente para tú decir te amo? Porque si no, caes en la presión social de que eres muy intenso, güey. Hay etiquetas, Hay etiquetas, güey, etiquetas. Te etiquetan de que es intenso, de que no es tiempo. Ajá. O cuando le vas a proponer, no sé, que sea tu novia una persona o novio. No, tiene que pasar un tiempo y haber vivido varias cosas. Y, o sea, todo esto entra en paradigmas de presión social, güey, que tenemos ya arraigados desde hace muchísimo tiempo, güey. Y es que esta presión social siempre se le adjudican las temporalidades, güey. O sea, siempre es algo temporal. O sea, siempre tiene que haber una temporalidad. ¿Por qué? Por lo mismo que mencionas, ¿no? O sea, ¿quién estipula el tiempo que tiene que pasar para que puedas decirle te amo a alguien, güey? Si tal vez en el momento lo sentiste, güey. O sea, sentiste amor, sentiste atracción. ¿Por qué no lo puedes expresar? No, y cuando ya pasa mucho tiempo, güey. ¿Cómo te la hacen de emoción en el sentido de que
¿por qué no me has dicho te amo, no? Tienes que decírmelo ya. Y te presionan diciéndote mucho. Por ejemplo, la otra persona te dice mucho te amo para que tú se la devuelvas, güey. Y aquí entra otra cuestión, güey. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tú decir te amo o en realidad que te regresen el amor? ¿Qué es más importante? ¿Que yo te diga te amo o que tú me digas te amo? O que sea mutuo el sentimiento, ¿no? Más bien. Ajá, pues, sí, o sea, güey. increíble que es un amor, es una relación de poder, güey. Porque cuando yo te digo te amo, a mí lo que me importa no es amarte. A mí me importa que tú me ames, güey. Sí, güey. Es una relación política, netamente, güey. Es una relación política, y güey. está motorizada la gasolina, es la presión social, güey. Y fíjate qué loco, ¿no, güey? Que busquemos esa validación de que a mí no me importa. O bueno, yo necesito que tú me ames. Ajá. A mí no me importa amarte, sino que tú me ames a mí. O sea, que tú me valides como mujer, como hombre, lo que sea. Pero ¿por qué buscamos eso, güey? O sea, ¿por qué no simplemente fluimos? Puede que haya una persona que te diga que te ama porque te ama y la otra persona no te lo diga porque no te ama, güey, ¿sabes? ¿Y por qué eso está mal? O sea, ¿por qué siempre tiene que haber una reciprocidad per se en todas las relaciones, güey? En todas las estructuras. O sea, es algo bien raro, güey. Es muy incomprensible. Yo también me quedé pensándolo. O sea, no... Estamos estructurados, güey. Por la monogamia, que creo que la toqué en la deconstrucción del amor, ¿no? Sí. La monogamia nos presiona socialmente para que amemos y tengamos que ser amados recíprocamente, güey. No sé, me parece que está muy antilibertario decir que para yo amarte me tienes que amar. Entonces, a lo que estamos llegando y lo que nos estamos dando cuenta es que realmente la presión social domina el mundo, güey. En realidad, sí. O sea, hay una dominación cabroncísima que no nos permite ser libres hasta que tal vez podemos identificar toda la presión social y qué estructura la presión social para poder salir de esa estructura y realmente tomar nuestro propio camino, ¿no? Pero realmente, güey, o sea, ¿cuándo realmente podemos salir de la presión, no? Porque queramos o no, pues vivimos en un sistema que nos presiona a tener presión social. ¿Por qué? Porque pues tenemos trabajos, porque tenemos que vivir, porque tenemos que sustentar nuestra vida, porque tenemos que alimentarnos. Entonces, Oscar, para ti, ¿cuál es la clave para salir de la presión social? La clave, pues está difícil. Ya ves, dije al principio que la presión, pues es algo que la sociedad ejerce una fuerza hacia ti, como que te presiona para que no seas, ¿no? Para que estés dentro de ti y no puedas salir. Entonces, para salir de esta presión social, voy a citar a un autor que es el que he estado trabajando durante todo este podcast, que es pues, Kierkegaard, ¿no? Y él dice que cuando no eliges tú tus pasiones y no eliges tú, por ejemplo, la carrera o la novia, sino que haces lo que la sociedad quiere que hagas o que tus padres eligen que tú hagas, estás ahí teniendo el vértigo de la libertad. Y él propone que para salir de este vértigo de la libertad tienes que dar un salto de fe. Y con este salto de fe remonto a la alegoría que dije al principio de Kierkegaard sobre la persona que estaba arriba de la montaña con los ojos vendados y que tenía miedo de dar un paso para enfrente o para atrás porque pues obviamente podría caerse. Y él dice que hay que dar un salto de fe en el sentido de que tenemos que arriesgarnos y tomar las riendas de nuestro destino, en el sentido de que hay que ver qué es lo que realmente nos gusta, qué carrera queremos realmente estudiar, porque, por ejemplo, lo racional, dice Kierkegaard, que sería pues estudiar, bueno, no habla acerca de carreras de la escuela porque es algo más actual que estoy utilizando yo, pero lo estoy traduciendo a la actualidad, a la modernidad, en el que, por ejemplo, mis padres son doctores. Y obviamente, o bueno, tal vez tengo de una familia de puros doctores, ¿no? Entonces, lo más racional sería para mí estudiar también medicina, porque pues ya tendría los libros de medicina, el equipo de medicina, incluso contactos que cuando yo termine mi carrera puedan acomodarme en un hospital. Entonces, lo más racional sería pues seguir el legado que han estado haciendo toda mi familia. Y esto tiene que ver con olvidar exactamente qué es lo que tú quieres, cuestionarte acerca de tus pasiones, pues, y tomar, diría Kierkegaard, seguir tu lado irracional. Eso tiene que ver con la vida activa y vida contemplativa. La vida activa es lo que nosotros hacemos durante casi toda la vida, que es pues trabajar para dormir, para trabajar, comer, dormir, trabajar, que es como el mito de Sísifo, ¿no? De levantar la roca infinitamente, con el mito de Albert Camus, que tiene que ver con el absurdo, y cómo
realmente no seguimos nuestras pasiones, no seguimos la vida contemplativa, que no nos detenemos realmente a ver qué es lo que queremos. Esto lo dice Kierkegaard como vivir en el infinito. Y esto lo dice Kierkegaard, que es el vivir en el infinito, que significa estar al vértigo en el que estás a punto de tomar una decisión, pero no la tomas porque no estás seguro de qué es la decisión que quieres. Entonces, por eso es que tienes que dar el salto de fe y ponerte a cuestionar sobre acerca de quién eres y sobre qué quieres y por qué crees lo que crees. Entonces, para no llegar al futuro, tener 60 años y decir, ¿realmente estoy donde quería estar? ¿He hecho lo que he querido hacer? Y es para que no nos agarre tarde esa curva y cuestionarnos ahorita que somos pues relativamente jóvenes y decir, bueno, estoy haciendo lo que quiero, soy quien quiero ser y estoy ejerciendo mis pasiones, pues. Uh-huh. Y eso tiene que ver con el eterno retorno de Nietzsche. Lo quiero meter porque el eterno retorno de Nietzsche dice que de repente te maldice un demonio, ¿no? Y te dice, ¿sabes que la vida como la has estado viviendo se va a repetir por la infinidad? Todas las piedras que pisaste, las cucarachas, los escalones que te tropezaste, todas las decisiones de tu vida se van a repetir infinitamente. Entonces aquí vale la pena cuestionarse si lo que estamos haciendo nos gusta como para que se repita durante toda la eternidad o si realmente es una maldición o una bendición. Entonces por eso ahora cito a Heidegger, en el que tenemos que cuestionarnos por el ser para ser existencias auténticas y realmente saber quiénes somos, qué queremos ser y qué es lo que estamos haciendo. Y para ti, Héctor, ¿cuál sería la clave para salir de la presión social? Pues es un tema bien complicado, pero la verdad yo tengo mi definición de que es la autoayuda, güey. La autoayuda. No, ya realmente, pues muy interesante tu definición, güey. Tu interpretación sobre cómo salir de la presión social. Coincido con muchas cosas de ello. Por ejemplo, yo creo que yo soy una persona que tiene una filosofía de vida de siempre atacar la raíz del problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, al identificar la raíz del problema, que es la privatización de libertad a causa raíz pues, de nuestras crianzas, de los pensamientos ajenos que tenemos implantados en nosotros, pues podemos identificar realmente pues este problema, ¿no? Entonces, al momento de identificarlo y saber que nosotros pues tenemos esta libertad o pseudo libertad donde pues creemos que somos siempre estructuras, cuando realmente somos solamente pensamiento ajeno, subjetividad afectiva implantada por nuestros padres, pues al darte cuenta de ello, realmente te abre las puertas al cuestionarte por el ser, como diría Heidegger, y realmente ver un poquito más allá, ¿no? Es decir, que puedas interesarte realmente, como tú mencionas, por tus pasiones, que puedas realmente identificar que no estás a gusto en la carrera que estás, que no estás a gusto en el trabajo donde estás, que no estás a gusto haciendo lo que estás haciendo, y puedas dar riendas a que salgas de esa estructura de validación eterna y externa y puedas tomar tu propio camino, güey. Entonces, al momento de tomar tu propio camino, pues sales de esta estructura porque ya no necesitas la validación de otro y solamente estás validándote a ti mismo y te estás dando el lugar que te mereces, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras más eficientes a mi punto de vista de salir de la presión social, güey. Está muy buena, sí. Creo que coincidimos más o menos en el concepto de cuál es la clave. Y quiero cerrar el podcast con una frase pues, del autor que he estado citando, que es Kierkegaard. Y él dice que cuando muere el tirano, se acaba su reino tiránico. Pero cuando muere su esclavo, empieza su reino. Cabrón. Está para pensarse. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado el podcast. Si les gustó, les dejan un like, comparten, se suscriben, nos comentan. Muchas gracias por vernos. Sigan buscando la clave.